Vamos a compartir la palabra y hoy quisiera desarrollar, más que desarrollar, es a manera de aplicación tratar un tema que es de suma importancia en relación a la salvación, a la doctrina de la salvación, y que tiene que ver con nuestra unión con Cristo, conocida esta doctrina como la unión mística o también como la unión espiritual, como Arthur Pink en su teología sistemática la expresa. Es una de las doctrinas, vamos a decir, medulares dentro de lo que son las doctrinas de la salvación y, vamos a decir así, es una doctrina que acapara todo lo que es la doctrina de la salvación. Por lo tanto, es de suma importancia ya que nosotros entendemos que la salvación le pertenece a Jehová, a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por gracia, no por obras. Nosotros estamos en Cristo Jesús por justamente esa obra de nuestro Señor y Salvador que vino desde la eternidad y se completa en la eternidad. Podemos decir que la salvación se inicia con la elección y termina con la glorificación. Por lo tanto, cada vez que hablamos de la salvación, nosotros siempre nos ponemos a ordenar, vamos a decir de alguna manera, lo que es el ordus salutis, es el orden de la salvación, como para tener una mayor comprensión de lo que es la aplicación de la redención de Cristo en nuestras vidas. Entonces, a manera de teología sistemática, nosotros compartimos muchas de los temas de estas grandes facetas de la salvación en relación a la elección, en relación a la regeneración. Muchos habrán estado quizás en algunos estudios bíblicos, aún dentro del seminario interno. Este año se va a volver a compartir la doctrina de la salvación, así que este tema va a estar también presente sobre la unión mística. John Murray decía que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Arthur Pink dice que es el tema, es un tema de mucha importancia. La unión espiritual es un tema muy profundo y además es el tema más bendecidos de todos los temas presentados en la Escritura. Y él hace esta argumentación, dado de que hay muchos que no entienden algunos temas sobre la expiación, la propiciación, sobre la imputación, sobre lo que es justamente la sustitución y algunas de las facetas en relación a la salvación misma, lo que es la santificación, la justificación, la glorificación. Pero dice Arthur Pink, este es uno de los temas más importante y más bendecido porque nos permite a nosotros de una manera clara poder hacer abarcar todo lo que es la salvación desde la eternidad hasta la eternidad. Vemos como Dios a través de una elección por la obra de nuestro Señor Jesucristo nos une a Cristo antes de la fundación del mundo y esto nos permite a nosotros tener seguridad de salvación, estar con Cristo realmente en una nueva vida a la cual hoy vamos a desarrollar y poder disfrutar de los beneficios que tenemos nosotros como hijos del Señor. Pero también dice Arthur Pink, así como dentro de las Sagradas Escrituras este es un tema de mucha importancia, sin embargo es muy triste afirmarlo que es un tema bastante descuidado, bastante olvidado y poco enseñado. Nosotros, gracias al Señor, lo hemos aprendido hace ya varios años. Pastor compartió, yo estuve viendo en estos días, está también subido el video de lo que se compartió hace 2 años atrás sobre la unión mística. Y hoy voy a simplemente dar una aplicación de esto. La salvación del creyente tiene muchas facetas porque el pecado trajo consecuencias terribles de diferentes maneras, afectó nuestra relación con Dios. Nosotros cuando analizamos la palabra del Señor, los estudiantes del seminario William Carey están cursando la materia sobre el gran panorama divino. Ellos han visto sobre el reino perdido y cómo afectó la relación de Dios, justamente del hombre con Dios, del hombre con el hombre o la mujer Eva y con la misma creación. Esa relación perfecta donde Dios había puesto al hombre en el huerto del Edén para que disfrutara de todas las bendiciones. Dios había hecho todo bueno en gran manera y sin embargo vemos en escena a la serpiente parlante, como dice también allí el autor del libro, que sale en escena y trae como consecuencia
un mensaje que es un mensaje que la mujer creyó, que la mujer de alguna manera atendió y vamos a decir, gustó de ese mensaje porque prestó oído a lo que la serpiente le decía y de esa manera trajo como consecuencia la caída del hombre, el pecado. El plan del Señor siempre fue la salvación desde una eternidad a una eternidad. No hubo un plan A y un plan B, no fracasó Dios, no fue eso lo que pasó, sino que Dios quería simplemente demostrarnos a nosotros la gloria de Jesucristo a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el Señor siempre estuvo en control de todo lo que ha sido la obra de salvación. Y nosotros simplemente hoy estamos viviendo y disfrutando la aplicación de la salvación y entendiendo lo que ha sucedido en la eternidad pasada, en el presente y en el futuro a través de la unión en Cristo Jesús. Ese es el tema que vamos a desarrollar y una de las preguntas que me gustaría responder conforme a la Escritura es ¿por qué el Señor a través de su palabra nos dice que nosotros, si estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas? Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué significa que nosotros somos nuevas criaturas? ¿Qué significa de que todas son hechas nuevas? ¿Y qué significa justamente eso desde el punto de vista escritural? Así que vamos a desarrollar este tema y vamos a orar antes que nada para pedirle a Dios su dirección. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y la alabanza. No hay nada más maravilloso que el poder estar, Señor, reunidos como iglesia y poder disfrutar de tu bendición, porque tú eres digno de toda gloria, Señor. Y nosotros como hijos tuyos entendemos que la Escritura nos enseña que si permanecemos en ti, tú permanecerás en nosotros, pues apartado de ti nada podemos hacer. El mismo apóstol Pedro dijo, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes esa vida, solo tú tienes esa palabra de vida, solo tú eres la resurrección y la vida. Por lo tanto, nosotros te damos gracias porque estamos reunidos como iglesia para poder conocerte más y poder profundizar más sobre estas doctrinas que nos dan a nosotros esta convicción de que somos hijos tuyos, que hemos sido comprados con un precio muy alto, que fue la sangre derramada en la cruz del Calvario y que por medio de la muerte expiatoria, vicaria de Cristo, sustitutiva, nosotros tenemos hoy nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Vamos a leer. El apóstol Pablo da esta enseñanza y en nuestras Biblias, de alguna manera, por una cuestión de orden que se le aplicó, se subtitula, y allí el ministerio de la reconciliación es el subtítulo que tiene, y dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres que a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Si estamos locos, dice el apóstol Pablo, allí es para Dios, y si somos cuerdos es para Dios. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vemos aquí como el apóstol Pablo de alguna manera utiliza en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La doctrina de la unión espiritual, de la unión con Cristo, de la unión mística, es una doctrina
en la cual nosotros vamos a encontrar una preposición en Cristo, en Él, con Él o con Cristo, como muchas veces lo expresamos, o en quién, en uno de los pasajes de Colosenses, en quien tenemos redención, haciendo mención a nuestra unión con Cristo. Más de 150 veces el apóstol Pablo utiliza esta expresión en Cristo, en Él o con quien o en quien tenemos redención. Podemos ver que esta es una de las expresiones que nos dan a nosotros toda una revelación de lo que es realmente el poder encontrarnos en Cristo Jesús. La salvación que fue obtenida por nuestro Señor Jesucristo es una salvación tan grande como lo expresa el libro de Hebreos. Cuando a veces leemos, no descuidemos esta salvación tan grande, a veces decimos, ¿por qué una salvación tan grande? Y nosotros pensamos, y en realidad tiene mucho que ver con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque fue el mismo Señor Jesucristo entregando su vida por nosotros, derramando su sangre para limpiarnos de toda nuestra maldad, y eso no es nada poco en comparación a lo que realmente la Escritura nos enseña de esta salvación tan grande. Pero una salvación tan grande es una salvación tan grande por el hecho de que abarca desde la eternidad a la eternidad todo un plan diseñado por Dios justamente para que nosotros hoy seamos en Cristo Jesús nuevas criaturas y podamos disfrutar de los beneficios de poder ser hijos de Dios. Es por eso que nosotros, cuando nosotros hablamos de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y decimos esta salvación tan grande que no debe de ser descuidada, no por el hecho de ser una salvación a la cual podamos perder, sino por el hecho de que nosotros debemos de ocuparnos, de ejercitarnos en la fe, en el hecho de poder entender y comprender lo que Dios nos demanda como hijos suyos para poder evidenciar de que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Vamos a ver que voy a estar constantemente diciendo en Cristo Jesús, porque es algo relevante, es algo interesante y es algo que a nosotros nos va a deleitar por saber que en Cristo Jesús hemos sido elegidos de antes de la fundación del mundo para que hoy nosotros podamos ser la iglesia de Dios. Vamos a ver algunos versículos, en realidad lo que el apóstol Pablo está diciéndonos y de lo que muchos otros libros argumentan, como también el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y que en realidad superan más de 165 veces la expresión en Cristo, en Él, en quien. Decir que estamos unidos a Cristo es afirmar que estamos injertados y estamos justamente participando de Él y nos identificamos con Él en toda la obra de redención y de los beneficios de la misma. Otra forma de expresarlo es que estamos arraigados. Esta expresión de Colosenses, yo escuchaba al pastor predicando hace 2 años, hace unos días, porque es bueno reescuchar los mensajes, y él compartió todo lo que ha sido la historia, en realidad, sobre lo que enseña Luis Berkhoff, y es muy bueno. Hoy no voy a hablar sobre las características de la unión mística, hoy no voy a hablar sobre lo que es justamente los aspectos que el pastor seguramente en algún momento lo va a compartir, y es bueno aprenderlo. Es muy amplio esto de la doctrina de la unión mística, pero yo quiero simplemente, a vuelo de pájaro, decirle que no voy a hablar nada de lo legal, ni de lo objetivo, ni de lo subjetivo, pero quiero simplemente, a manera de aplicación, en que ustedes de una manera práctica puedan comprender esto. Dice arraigados, y esa expresión de Colosenses 2:7, en el cual nosotros fuimos plantados en Cristo Jesús. Una planta que ha sido plantada, o mejor dicho, que ha sido arraigada, es una planta que es propensa a dar fruto, ¿o no? Una planta, para que esté arraigada, ¿qué necesita? Tierra. Bueno, metafóricamente, nosotros podemos ver como una figura a Cristo, como una tierra en la cual nosotros fuimos plantados, fuimos arraigados, de la cual nos nutrimos nosotros. A través de esto nosotros vamos a ver diferentes figuras
en la Escritura y vamos a tener más comprensión de lo que es la vid verdadera, una de las metáforas que el mismo Jesucristo enseña y expresa en el libro de San Juan capítulo 15, y en la cual nosotros podemos ver esa realidad de esta unión mística, de esta unión espiritual, donde el Señor nos insta a permanecer en Él, porque si no permanecemos en Él, Él no va a permanecer en nosotros. Y de la única forma en la que nosotros vamos a llevar mucho fruto es que nosotros permanezcamos en Cristo. Por lo tanto, vemos esta figura en la Escritura de nuestro Señor Jesucristo enseñando y orando, aún en la oración sacerdotal en San Juan capítulo 17. Esto le estoy nombrando nada más para que usted después vaya a su casa, busque la Escritura y diga: voy a leer San Juan capítulo 15, voy a leer capítulo 17, en esa oración sacerdotal, para que ellos sean uno como tú en mí, yo en ti, Señor, ellos sean uno, hablando de esa unión, obviamente, entre el Padre y el Hijo, y así de esta manera nosotros también en Cristo Jesús. Y la palabra nos puede dar diversas figuras y metáforas sobre esta realidad de nuestra unión con Cristo. El apóstol Pedro habla de que somos piedras vivas que hemos sido justamente puestos en esa casa espiritual en la cual nos edificamos. Y la verdad que cuando dice piedras espirituales y piedra viva, una de las cosas que me llamaba, decía: ¿por qué somos piedras vivas? Y justamente porque Él es la piedra angular y sobre el único fundamento que es Cristo se edifica toda la iglesia, pero nosotros somos seres espirituales y la palabra nos demanda que nosotros nos debemos de presentar delante del Señor con todo nuestro ser realmente en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la verdadera adoración espiritual. Por lo tanto, somos personas que estamos activas, no estamos aquí de manera pasiva, no estamos en el cuerpo de Cristo por estar, no somos parte de esa casa espiritual por ser parte, no estamos insertados en la vid verdadera como el pámpano que está en la vid simplemente por estar, sino que estamos nosotros como piedras vivas, como pámpanos vivos, como seres espirituales llenos de la vida de Cristo Jesús. ¿Hay alguien que esté vivo en esta mañana, en este lugar? La palabra de Dios dice que Él no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Por lo tanto, cuando hablamos de esa vida, el apóstol y todo lo demás expresan de esa vida en Cristo Jesús. Mire, fuimos escogidos en Él. Vamos a ir por lo menos compartiendo algunos versículos antes de hablar sobre la aplicación de la nueva creación. Dice la palabra en Efesios 1:4 que hemos sido nosotros elegidos. Vamos a ver algunos versículos para que ustedes tal vez de esta manera tengan un poco más de claridad sobre esta gran salvación que recibimos por gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestra unión en Cristo Jesús, que es la doctrina la cual confirma que la salvación es del Señor. Según nos escogió en Él, dice capítulo 1, versículo 4 de Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Podemos decir que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, hablamos de una elección, hablamos de algo que sucedió en la eternidad pasada, pero también la palabra del Señor nos habla y nos hace mención de que fuimos llamados. Hemos sido llamados, 1 Corintios capítulo 7, versículo 22. Vamos a tocar varios versículos antes de desarrollar sobre la nueva creación. Dice la palabra de Dios: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y fíjese que ahí está utilizando porque el que en el Señor fue llamado, fuimos llamados, eso lo dice la palabra del Señor. Fuimos hechos vivos, Efesios 2:5, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es otra de las expresiones, bueno, una preposición. Yo recordaba las preposiciones que estudiamos: a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, para, por, según, sin, sobre, tras. Me recordaba de las preposiciones y yo decía, qué importante es ahora poder entender el uso de las preposiciones en la Escritura. Aquí dice con Cristo y estábamos muertos, pero hemos sido hechos vivos. Así lo expresa la palabra de Dios
Allí en el versículo 5 de Efesios 2, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y eso lo entendemos y eso nos lleva a entender la justificación. Fuimos justificados, Gálatas 2:17. Allí nomás usted dé vuelta a la hoja anterior. 2:17. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, dice, también nos resultamos ser pecadores. Nosotros resultamos ser pecadores. Es por eso, bueno, Cristo ministro de pecado, lo que quiero simplemente mostrar es que ahí está hablando de que justificados en Cristo. Fuimos justificados en Cristo, fuimos elegidos, fuimos llamados, fuimos hechos vivos, fuimos justificados y fuimos criados para buenas obras. Efesios 2:10. Allí también volvemos a la hoja luego y dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo. Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Vamos a ver un versículo más. Santificado, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, o en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos encontrar más de 160 veces la expresión en Él, en Cristo, porque fuimos escogidos en Cristo, fuimos llamados en Cristo, fuimos hechos vivos en Cristo, fuimos justificados en Cristo, fuimos creados para buenas obras en Cristo, fuimos santificados en Cristo, fuimos enriquecidos en Cristo, fuimos asegurados en la resurrección en Cristo. Y sigue la lista en Cristo de lo que realmente son las bendiciones. Fuimos nosotros justificados y fuimos dotados de sabiduría, fuimos libertados de la ley y aún disfrutamos de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Leímos el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 3, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales. Amén. Por lo tanto, vemos que esta doctrina es una doctrina bíblica, es una doctrina que la palabra la enseña con mucha claridad y que a nosotros nos es de mucha importancia. La unión con Cristo o la unión espiritual es una unión espiritual, valga la redundancia, no es una unión física. Porque cuando el apóstol hace mención a la iglesia que está en Corintio, dice, o a la iglesia que está en Éfeso, o a la iglesia que está en Colosa, la iglesia que está en Filipo, no está diciendo, ahí está, está hablando del lugar físico, pero luego dice los que están en Cristo. Y estar en Cristo es estar unido espiritualmente, por lo que hoy vamos a desarrollar, que lo que dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cada vez que la Escritura exalta el nombre de Cristo, cada vez que la Escritura, el Evangelio, exalta el nombre de Cristo, tenemos un enemigo. El pastor anciano Dante compartía esa realidad. Estamos en guerra y aunque a veces nosotros, pensando que aún estando en la iglesia, no tenemos de alguna manera de qué preocuparnos, en realidad lo que sí nos debería de preocupar dentro de una iglesia es que no se predica a Cristo. Y lo que sí nos debería de preocupar en una iglesia es que se descuide la importancia de lo que es un mensaje cristocéntrico. Hay algo que al diablo le encanta y lamentablemente esto sucede en muchas congregaciones, en iglesias que no está Cristo, en iglesias que se reúnen en el nombre de Cristo, pero que Cristo está totalmente fuera de esas congregaciones y que en esas congregaciones se comparten mensajes totalmente moralistas, humanistas, almáticos, emocionales, que no tienen ningún fundamento escritural, donde el yo es exaltado, donde el hombre es puesto
en el pináculo, donde el hombre realmente busca su propia gloria y no darle la gloria a Cristo. Vemos nosotros que en Génesis ocurrió algo, en Génesis capítulo 3, y nosotros vemos que la serpiente es astuta. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y si esto está escrito en la palabra es para que nosotros no nos olvidemos de esa serpiente astuta que se acercó y le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La respuesta de la serpiente fue una respuesta con una intención, no solamente de hacer dudar a la mujer sobre lo que Dios había dicho y de esta manera contradecir la verdad de la palabra de Dios, sino también era deshonrarlo a Dios. Porque en realidad lo único que le interesaba a la serpiente y lo único que le interesa al diablo cada vez que uno vaya a compartir un mensaje es que no sea exaltado Cristo, sino que sea exaltado el hombre sobre Cristo. Una de las cosas que el diablo procura a través de las reuniones en las iglesias es que Cristo sea desplazado, que Cristo no se lo vea, que no aparezca en escena, que no brille Cristo, que sea el hombre el que brille, que sea justamente un mensaje, como bien decía anteriormente, almático, un mensaje moralista donde solamente la persona tenga cierto legalismo o de alguna manera una autoexigencia sobre el decir soy el mejor que otro, pero sin embargo no poder entender la verdad del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y las razones y los motivos por los que Cristo vino a morir en esa cruz, reconociéndonos a nosotros como pecadores, que estábamos muertos, cuando la palabra de Dios dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y quiero que se quede con ese pasaje de Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad espiritual, esa es la realidad en la cual el hombre, después de su desobediencia, terminó. La serpiente le ofreció un mensaje que la mujer le encantó. ¿Por qué le encantó a la mujer este mensaje? ¿Por qué? Porque exaltaba al hombre, porque le decía a la mujer, tú no necesitas de Dios, tú puedes ser igual a Dios, tú puedes tener libertad, nadie te va a poner reglas, tú puedes hacer las cosas como tú quieras, tú puedes estar realmente viviendo una vida en la cual tú determinas qué es lo bueno y qué es lo malo, por lo tanto no vas a tener a nadie que te regule, a nadie que te ordene, a nadie que te diga lo que tienes que hacer, tú vas a ser libre, tú vas a ser un conquistador del mundo, tú vas a ser una persona prosperada en todos tus caminos, tú vas a tener todo lo que quieres. Ese es el mensaje que la serpiente le ofreció allí en el huerto del Edén a aquella mujer llamada Eva. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, pero sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículo 6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿qué vio la mujer? Que esto era bueno. Dijo, esto me gusta. Hay muchas personas que en este tiempo escuchan un mensaje y dicen, este me gusta. Este es el mensaje que yo quiero escuchar. Este es el mensaje que habla en lo que a mí me favorece. Pero vamos a ver después, porque esto es una introducción de lo que el apóstol Pablo vivió y por qué el apóstol Pablo dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Vamos a entender esto luego que podamos comprender nosotros el contexto espiritual en el cual nos movemos. Somos seres espirituales y el diablo no juega. Bien lo dice la palabra de Dios, que anda como el rugiente buscando a quien devorar. El diablo vino a matar, hurtar y destruir. El diablo vino a deshonrarlo a Dios. Y sabe que atacando al hombre terminaba destruyendo lo que Dios era, justamente la gloria de Dios, la creación del hombre. La creación misma de todo lo que el Señor había hecho bueno y en gran manera. Satanás estaba dispuesto a ir con toda su artillería pesada para poder
destruir la creación de Dios. Él te ofrece que tú brilles. Él te ofrece este mensaje totalmente de autoexaltación. Él te ofrece constantemente un mensaje que tú puedas decir: yo realmente disfruto de lo que se me está ofreciendo. Hay muchas personas, y lamentablemente vemos esta realidad, que cuando vienen a una iglesia, lo primero que hacen, en vez de, y por su fruto lo conoceré, dice la palabra de Dios, llegar realmente a aprender la palabra de Dios, sacan todos sus títulos, dice: yo soy especialista en esto, estoy capacitado en aquella cosa, tengo esto, tengo aquello, puedo lograr esto, puedo hacer aquello, y marcan todo su currículum y realmente vienen a buscar aparentemente, a congregar, pero vienen aparentemente como profesionales, expertos en el Evangelio, a mostrar solamente su egoísmo, todo lo que expresa el hombre mismo. ¿Y a Cristo dónde está? Y con este contexto de que el diablo quiere que el hombre brille y quiere deshonrar a Dios, nos termina a nosotros llevando neciamente a confiar en nosotros mismos. Nos termina llevando a nosotros a pensar que nosotros podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos y a descuidar de lo que Dios está haciendo, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo, porque Él es un Dios que está en control de todas las cosas. Cuando Dios planificó la salvación del hombre, la planificó desde la eternidad a la eternidad. Y la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Vamos a ver esta importancia de por qué el Señor nos lleva a poder entender esta realidad de que la unión con Cristo es porque Dios nos unió a Cristo. Esto no fue posible porque nosotros un día vinimos a la iglesia, abrimos nuestro corazón, levantamos nuestras manos, hicimos una oración de fe, escuchamos la doctrina de la gracia, entendimos el Evangelio y fuimos automáticamente salvos. Eso no es posible a menos que estemos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Porque habrá personas que tal vez lleguen a escuchar el mensaje de salvación, el Evangelio correctamente, el Evangelio verdadero, pero sin embargo esas personas demostrarán que no están en Cristo Jesús porque no son nuevas criaturas, porque las cosas viejas no pasaron, sino que siguen todavía vigentes y siguen haciendo lo que al mundo les pertenece, y no darán evidencia de un verdadero convertido en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, algo como para entender esta realidad. En el título que pone desde el versículo 18 dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y desde el versículo 24 dice: en cambio, para los llamados, ¿cuántos creen que fuimos llamados en Cristo Jesús? Tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, dice, mire, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26, considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación
y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estas palabras son profundas. Estas palabras nos dan una realidad y un panorama de nuestra situación. Cuando esa persona se quiere autoexaltar, cuando esa persona quiere de alguna manera sobresalir, cuando esa persona escucha el mensaje de Satanás, cuando esa persona está queriendo brillar, cuando esa persona está desatendiendo quién es Cristo, poder y sabiduría de Dios, esa persona debe de recordar lo que el apóstol Pablo nos dice, que Él de lo más vil y menospreciado, de lo débil nos tomó el Señor, nos escogió el Señor. En otras palabras, estábamos en necedad, estábamos en debilidad, estábamos en una condición de vileza total, éramos menospreciados, esa era nuestra condición sin Cristo. Allí estábamos nosotros. Quizás por ahí decir que estábamos muertos en delitos y en pecados nos parece un poco muy suave, ¿no? Pero estábamos muertos y vino el Señor y nos dio vida. No, más que muertos, éramos necios, éramos viles, éramos menospreciados, éramos personas que no teníamos nada para lograr alcanzar por nuestros propios méritos la salvación en Cristo Jesús. Esa es la realidad y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios. Y le está diciendo esto porque ellos eran una iglesia que estaba constantemente en pleito, en disensiones, y estaban allí creyéndose algunos mejores que otros y comenzaban a desviarse de la verdad del evangelio. Y sin embargo el apóstol Pablo tuvo que venir y traer orden a la iglesia y decirle: muchachos, ustedes no eran absolutamente nada. Esa era su condición. Por lo tanto, solamente dice la palabra de Dios, pero por Él, versículo 30, por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, si estamos en Cristo es porque Dios nos unió con Cristo. Y esto solamente fue posible por esa obra que desde la eternidad comenzó y se va a culminar en la eternidad a través de la glorificación. Y dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie diga: yo hice esto, yo hice aquello. Para que nadie logre de alguna manera brillar más que lo que debe de ser, exaltar el nombre que es por sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Para que nadie diga: yo he aportado algo, como escuchaba al pastor también decir esa ecuación: Cristo más algo es nada, más Cristo y nada es todo. Bueno, nosotros no teníamos nada que aportarle al Señor, por lo tanto, hoy estamos en la plenitud de Cristo. Solo por gracia, solo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la realidad que nosotros vivíamos. Por eso podemos entender algunos pasajes como San Juan capítulo 6, versículo 64, cuando allí Jesucristo está dando esa disertación y en un momento determinado allí comienza a expresarle sobre esta cuestión de la soberanía de Dios, no solamente en la elección, sino también en nuestra unión con Cristo. Versículo 44, donde dice: nadie, ninguno, dice en otra versión, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie, ninguno de nosotros, porque estábamos muertos, porque no podíamos hacer absolutamente nada, porque por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la palabra real para nosotros, destituidos. Nosotros fuimos quitados de la presencia del Señor. Y en esa condición de muertos no podíamos hacer absolutamente nada. Por eso dice: nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo le resucitaré en el día final. Eso es lo que dice allí el Señor Jesucristo. No es posible que nosotros podamos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. No es posible que nosotros podamos de alguna manera recibir la salvación solamente por asistir a una iglesia y aún más por escuchar al mejor de los predicadores. Si aún estuviera el mismísimo apóstol Pablo predicándonos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este momento, seguramente muchos
Si no están en Cristo Jesús, no lo van a entender al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de la unión en Cristo que habla, porque toca todas las características y todas las facetas de la salvación. La elección, la predestinación. Y es un tema que nos molesta a veces. La expiación limitada o la redención particular, el llamamiento eficaz. Y cuando nosotros empezamos a estudiar las diferentes facetas de la salvación, a veces creemos que merecemos algo. Yo he luchado mucho con la redención particular. No sé si lo sabía el pastor Raúl, seguramente que sí, pero yo era un opositor de la doctrina de la expiación limitada. Por mucho tiempo batallé con eso, decía, esto no es posible. Dios ofrece la salvación a todos y quería tratar de justificar la universalidad de la salvación, pero por cómo no la entendía y no la aceptaba y no la entendía y luchaba con eso hasta que un día pude comprender realmente que yo no vine al Señor porque yo quise, sino porque Él me eligió a mí antes de la fundación del mundo. Y cuando comencé a entender la doctrina de la elección, dije, Señor, ahora entiendo que estaba muerto, mas ahora vivo, porque Cristo fue el dador de la vida. Y solamente el que está en Cristo Jesús puede ahora glorificar a Dios, las diferentes doctrinas de la gracia. Y podemos decir, gracias a Cristo por esa expiación limitada. No porque nosotros quisiéramos ser los de la élite de los elegidos, sino porque realmente a Dios le plació eso por soberanía y eso es lo que nosotros debemos de exaltar. Dios hace como Él quiso porque todo es de Cristo, por Él y para Él. Está la lucha que está entablando el apóstol aquí, vamos a decir Juan, Jesús en el Evangelio de San Juan, sobre esta realidad de que nosotros estamos en Cristo solamente porque el Padre nos ha puesto en Cristo Jesús. Fue su voluntad. Vamos a ver, por ejemplo, un pasaje que nos va a traer mayor luz sobre esta cuestión y está en Gálatas capítulo 6, versículos 14 y 15. En el libro de Gálatas 6 dice 14 y 15, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Aquí usa la palabra nueva criatura. Vamos a ir a otro pasaje, Efesios, allí de la vuelta nada más, Efesios 2:10, lo leímos anteriormente, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Habla de una nueva creación y habla de que somos hechura suya. Y vamos a ver Ezequiel 36, es un libro del Antiguo Pacto que nos da también esta referencia sobre esta realidad. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Y dice la palabra desde el versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y si nosotros leemos de corrido y pasamos por alto esta verdad, dice, os daré. ¿Quién es el que da un corazón nuevo? Dios dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué significa que nosotros somos nueva criatura? ¿Qué significa a la luz de la palabra que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas? Esa expresión del apóstol en 2 Corintios 5, 17,
de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo, por tanto, dice en otra versión, si alguno está en Cristo, y nosotros debemos de entender el contexto de lo que viene enseñando el apóstol Pablo para poder interpretar este texto, y lo hicimos desde el versículo 11 en relación a la reconciliación, en relación a la salvación, pero vamos a leer el versículo 14. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el que por todos murió, él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no conocemos así. Por tanto, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa a la luz de las Escrituras? Que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Lo que vamos a ver aquí es que no hay una fórmula mágica, no son pasos para decir yo debo de completar mi salvación, o yo debo de hacer esto para alcanzar la salvación, o yo debo de lograr todavía tratar de mejorar estas cosas aquí. No se trata de una vida mejorada, se trata de una vida nueva. Dice nueva criatura es. Y cuando dice nueva criatura es, está diciéndonos que hay una realidad espiritual, que el apóstol Pablo comienza en su desarrollo a expresarnos desde el versículo 14, donde dice, el amor de Cristo nos constriñe. Yo buscaba esa palabra, ¿qué es el amor de Cristo nos constriñe? Es el amor de Cristo que nos controla, es el amor de Cristo que nos obliga, es el amor de Cristo que nos tiene agarrados, arraigados. Podía entender por qué fuimos nosotros arraigados y por qué nosotros estamos insertados o injertados en el olivo virgen, por qué nosotros estamos en la vid verdadera, por qué nosotros somos ahora piedras vivas de esa casa espiritual de la cual la piedra angular es Cristo. Era justamente porque todo lo que nosotros experimentamos, vivimos y hacemos es por la obra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la unión con Cristo que somos una nueva criatura. Estamos en Cristo, dice la palabra de Dios. Por tanto, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y fíjese que lo que dice, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está. No dice si todos están, si alguno está, porque uno de los temas que utiliza la unión con Cristo y una de las características es que es personal. No hablamos de que porque yo estoy en Cristo, mi esposa está en Cristo, mis hijos están en Cristo. No. Sino que realmente es una relación personal de Dios con nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos nosotros esta realidad, dice el amor de Cristo nos constriñe. Vamos a ver esto en profundidad. Una de las razones y los motivos que evidencian que somos una nueva creación es que podemos apreciar, podemos valorar, podemos glorificar y podemos amar a Cristo. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha pasado de muerte a vida, una persona que ha sido trasladada de las tinieblas a la luz admirable, lo primero que hace es ver. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver, no puedes entrar, no puedes ver, no puedes hacer absolutamente nada. Una de las primeras cosas que sucede es que nosotros recibimos por la iluminación del Espíritu Santo en el entendimiento que nosotros ahora hemos pasado de muerte a vida y comienza a trabajar el Espíritu Santo en nosotros de tal manera que podemos apreciar. Quizás esto le suene un poco muy básico, dirá, apreciar, glorificar, valorar, amar a Dios. Si tuviéramos que hacer una pregunta, ¿cuántos aman al Señor de los que están aquí? Y pudiéramos
levantar las manos todos y dijéramos, nueva criatura es igual a amar a Cristo. Por lo tanto, como todos aman a Cristo, son todos nueva criatura. Pero hay muchas personas que aman, pero no lo aman a Cristo como lo dice la Escritura. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios y sin embargo son personas como el mismísimo Pablo que escribe esta carta, que en el momento que él no estaba convertido, perseguía a la iglesia, atacaba a los creyentes, los odiaba y terminaba no amando a Dios, aun cuando él creía que servía a Dios, sino que estaba odiándolo a Dios con sus hechos. Nosotros debemos de evaluar las cosas como lo dice la Escritura. El apóstol dice, de manera que ya no somos, de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. Una versión que es la nueva versión de la traducción viviente, la nueva traducción viviente dice en ese pasaje del capítulo 5, versículo 16, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos desde el punto de vista humano, dice esta traducción. Y aún dice, pensábamos de Cristo solamente desde el punto de vista humano. Y ahora dice, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? El apóstol Pablo pensaba de Cristo desde el punto de vista humano. Él está diciendo, porque él lo estuvo viviendo previo a la conversión, previo al encuentro de aquel momento en el cual él, persiguiendo a la iglesia, el Señor se presentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús al cual tú persigues. ¿Pablo estaba persiguiéndolo a Jesús o a quién estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo era una persona que conocía el Antiguo Testamento, había sido formado por Gamaliel, era una persona, podemos decirlo así, intachable. Veamos el currículum de Pablo. Veamos Filipenses capítulo 3, como el apóstol Pablo presenta su currículum. Y vamos a entender un poquito más por qué él dijo lo que dijo en 1 Corintios 1, 24 en adelante, de lo más vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo débil. El Señor lo escogió para avergonzar a los sabios y poderosos de esta tierra. Pero para que nadie se jacte, para que nadie diga algo como porque yo soy Eduardo, sino porque la gloria es de Dios. Él dice y se presenta de esta manera. Mire lo que dice en el versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Fíjese, en el versículo 5 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Una persona que estaba con todo el celo por haber, de alguna manera, sido preparado, formado, capacitado en su currículum, en su biografía. Él dice, yo soy una persona importante, yo soy intachable, como un hombre intachable. Él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Él como una persona intachable no estaba amando a Cristo porque no se había convertido a Cristo. Y esta es la razón por la cual él dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿A dónde quiero llegar con el mensaje práctico de nuestra unión con Cristo? Es que si nosotros decimos que somos del Señor y que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos, estamos pecando, somos homicidas, no tenemos a Cristo, Cristo no habita en nosotros, todavía seguimos muertos en delitos y en pecados. La Biblia da testimonio de esta realidad. El apóstol Pablo, después de su conversión, conoció a Cristo. ¿Pero por qué lo conoció? ¿Él lo buscó a Cristo o Cristo lo buscó a él? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 30? Versículo 29. A los que antes conoció.
Esa palabra conocer no significa conocer desde el punto de vista noxia, de conocimiento intelectual, sino de relación. A los que antes conoció, a los que antes amó, a los que antes escogió, eligió. También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol Pablo recibió una conversión. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo no era una nueva criatura. El apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia con toda su teología, con todo su conocimiento, con toda su formación. Era un asesino, un homicida. Odiaba a los creyentes, odiaba a Cristo. Por eso él puede expresar esas palabras: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y él por todos murió. Yo no sé qué le provoca esta palabra, él por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, pero ya no vivo yo. Esto es la realidad de la unión con Cristo. Ya no vivimos nosotros, hermanos. Aun cuando todavía no se manifiestan cosas, pero hay un deleite en Cristo Jesús. Y esa es la realidad de una nueva creación en Cristo Jesús, que nosotros nos deleitamos, nosotros honramos, reverenciamos, nosotros nos, vamos a decir así con palabras entendibles, no vemos la hora que llegue el servicio para juntarnos como iglesia y poder exaltar y bendecir el nombre de Cristo, aun cuando lo estamos haciendo en nuestros diferentes lugares de trabajo, estudios, porque vivimos para Él. Somos del Señor, vivimos por Él, respiramos por Él. El apóstol Pablo es lo que está trayendo en consideración. Hay un deseo glorioso de amar y de honrar a Cristo. Hay un deseo glorioso de exaltar y bendecir su nombre. Hay un deseo glorioso de vivir para Cristo, apartado del mundo, porque Él cuando le llama a los santificados en Cristo Jesús, hemos sido apartados del mundo para ser ahora esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que Satanás no quiere esto. Satanás no quiere que nosotros vivamos para Él. Por eso en el contexto el apóstol Pablo dejó claro esta realidad y él dice en el capítulo 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y él da los motivos. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no le resplandezca. Segunda de Corintios capítulo 4. Mire lo que habla, dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo está dando en ese contexto, porque nosotros vemos el contexto inmediato y lo leímos desde el versículo 14 al 16 sobre el pasaje que estamos tratando del versículo 17, pero luego vemos en el contexto del libro cómo el apóstol Pablo está enseñando esta realidad sobre algo que está aconteciendo y que es que Satanás no quiere que la gloria de Cristo se manifieste, se dé a conocer. Por eso dice, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. ¿A quiénes le cegó el entendimiento? A los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Fíjese que Él cuando dice el amor del Señor nos constriñe, nos controla, nos obliga, ese amor de Cristo que nos sostiene, nos agarra, nos toma. Ese es el amor eterno en el cual el profeta Jeremías dice: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mis misericordias. Ese es el amor de Dios, y por ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo en nuestra unión con Cristo, ahora nosotros podemos amar a la iglesia, podemos servir a la iglesia y podemos estar constantemente disfrutando de las bendiciones del Señor como la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Podemos entender, dice, porque Dios que mandó, ¿quién mandó? Dios, que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Él resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está hablando el apóstol Pablo sobre esta realidad, que la salvación le pertenece a Dios, que la salvación es iniciada por Dios y es consumada por Dios, es aplicada por Dios. Todo lo hace Dios a través del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, antes de su conversión, no podía amar a Dios. Pablo, antes de su conversión, no podía servir a Dios. Pero dice que cuando el Señor le dijo: yo soy Jesús al cual tú persigues, él dijo: Señor, ¿qué haré? Y comienza una obra maravillosa en la vida del apóstol Pablo después de la conversión. Lo primero que ocurre en nosotros cuando estamos en Cristo es que nos ponemos a disposición de Cristo. Se terminaron nuestras novelas, se terminaron nuestros quehaceres terrenales, por así decirlo, de aquello que a Dios no le agrada, y comenzamos a vivir para Dios, a la manera de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos para fortalecer esta situación en este contexto de ser una nueva criatura conforme lo que la Escritura dice. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 40. Y tiene por título El juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como si apartara el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Versículo 40, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Una de las realidades de esta unión espiritual, y que a la vez es una realidad espiritual, es que amamos no solamente de palabras, sino de hecho y de verdad, a tal punto de compartir lo que nosotros tenemos con nuestros necesitados. Si alguno está en Cristo Jesús, se evidencia el amor de Cristo, y ese amor se lleva al servicio de todos los santos. Aquí el Señor está diciéndole a ellos que cuando lo hicimos, ellos lo habían hecho, pero no lo habían hecho para alcanzar la salvación, sino que porque eran salvos lo hicieron. Y lo hicieron porque justamente el Señor los había hecho para que ellos anduvieran en buenas obras.
Y esas buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no porque a nosotros nos nació hacerlas. Porque realmente, hermanos, si hay algo que caracteriza a un verdadero cristiano, es que realmente lo que lo hace para la gloria de Dios, no lo hace para aparentar, ni para sobresalir, ni para brillar, como dijimos anteriormente, sino justamente para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la realidad de una iglesia que vive en esta nueva creación. Una iglesia que aplicó la salvación, una iglesia que recibió la vida nueva en Cristo Jesús. Pero sin embargo podemos seguir el contexto sobre este capítulo 25 y ver la otra realidad y la otra cara de la moneda. Entonces le dirá a los de la izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Muchos se toman de este pasaje para decir: hay que hacer obras de bien, hay que salir a hacer tareas sociales, hay que darle de comer a los hambrientos, vestirlo a los desnudos. Esto no nos está diciendo el Señor que nosotros por hacer esto vamos a alcanzar la vida eterna. No está diciendo esto el Señor, está diciendo que ellos nunca lo hicieron porque nunca estuvieron en Cristo Jesús. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo sediento? ¿Cuándo forastero? ¿Cuándo desnudo? ¿Cuándo enfermo? ¿Cuándo en la cárcel? ¿Y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. Entonces cuando vemos esta realidad y nosotros podemos ir un poco más profundo de esto y vamos a la primera carta del apóstol Juan, podemos, para dar ya una mayor claridad sobre esto, entender y comprender. Aquí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 3. Esta es una carta que nos ayuda a nosotros a examinarnos. Desde el versículo 3 del capítulo 2 dice: en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Vuelvo a decir, no lo conocemos de conocimiento noxia. No, ¿cuánta teología tenés? ¿Cuántas materias cursaste en el seminario? Relación. Unión con Cristo es relación. En esto sabemos que nosotros le amamos, le conocemos. Estamos en Cristo, estamos unidos espiritualmente a la vid verdadera y estamos llevando mucho fruto si guardamos sus mandamientos. El que me dice: yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire, dice: el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Porque el amor del Señor se ha perfeccionado en nosotros. Y porque el amor del Señor se ha perfeccionado en nosotros, nosotros damos evidencia de ser una nueva criatura porque nos ponemos al servicio del Señor, porque amamos a la iglesia de Cristo y estamos constantemente dependientes de Cristo y no independientes de Cristo, como muchos viven vidas autónomas, como miembros ortopédicos que no sienten el dolor de nadie, sino que somos del cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros en ese único cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si tú dices que estás en Cristo Jesús, debes de andar como el Señor nos enseña. Pero quiero ir un poco más adelante. Hermanos, dice, y ahí tiene por título el nuevo mandamiento. Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Está el apóstol Juan, por inspiración de Dios, obviamente en la revelación divina del Señor, recibiendo para que Él pueda registrar
lo que nosotros hoy tenemos como este libro autoritativo, en esta carta que él escribió, y le está recordando sobre ese mandamiento antiguo, y le está diciendo que ellos ya sabían desde el principio sobre ese mandamiento antiguo, que ya lo habían oído, y dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y luego dice un mandamiento nuevo, luego le dice, un mandamiento nuevo les doy, aunque es un mandamiento antiguo. ¿Y qué es lo que hace que este mandamiento antiguo sea un mandamiento nuevo? ¿Cuál es la diferencia de que este mandamiento antiguo termine siendo un mandamiento nuevo? Y él lo mismo lo dice, que es verdadero en Él. ¿En quién? En Cristo. Porque si amamos en Cristo, ese amor es el verdadero. Cuando nosotros amamos en Cristo, dice, porque es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y odia a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué es lo que hace el Dios de este siglo? Le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo se revela a través del Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos hace ver lo sucio que éramos, lo contaminado que estábamos, lo muerto en el cual nos encontrábamos, que no teníamos nada bueno en nosotros, que no hay justo, no hay ni uno, que por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, necesitábamos del Salvador Jesucristo para que Él, a través de su muerte en la cruz del Calvario, nos limpiara por su sangre preciosa y nosotros podamos de esa manera, ahora sí, estar limpios delante del Señor y poder nosotros honrar el nombre del Señor a través de vivir la vida que Él nos exige por medio de su palabra, cumpliendo sus mandamientos. Dice el versículo 14 del capítulo 3, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y mire lo que dice. Si usted ya lo leyó, si usted dejara solamente esto y diría, ¿cuál será? Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál será la evidencia? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y muchos pensarán en la cruz, dirán Cristo, claro, el Señor se encarnó. Porque Él se hizo carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él habitó entre nosotros, sí, claro, la vida perfecta del Señor. Hablamos de su encarnación, hablamos de su vida, hablamos de su muerte, hablamos de su sepultura, hablamos de su resurrección y hablamos de su ascensión. Ese es el Evangelio de Jesús. ¡Wow! Las doctrinas de la gracia. Hablamos de todo lo que es el hombre, en todo lo que respecta a, vamos a decir, a la perversión del hombre. Y decimos, las doctrinas de la gracia son algo hermosa. La elección incondicional, la gracia irresistible o llamado eficaz. Y hacemos un paneo de todas las doctrinas de la gracia en todas sus facetas. Y decimos, wow, qué lindo, ¿qué es esto? Pero cuando vamos a esta realidad, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Es como que se nos derrumba la teología. Es como que se nos acabó todo lo que nosotros teníamos en conocimiento intelectual y nos quedamos sin el conocimiento de la relación práctica de la cual le está exigiendo nuestro Dios. Iglesia, ¿usted ama a su pastor? Porque si usted odia a su pastor, y no sáqueme de contexto a mí, si usted odia a su pastor, usted está muerto, no tiene la vida de Cristo. Y si usted me dice que ama a su pastor, ¿de qué manera lo ama? ¿Cómo evidencia ese amor por su pastor? ¿Ora por su pastor? ¿Está atento por su pastor? ¿Está dispuesto a ponerse al lado de él para decirle, pastor, aunque soy nuevito todavía, no conozco mucho, pero sabe, pastor, ¿en qué puedo colaborarle en la iglesia? ¿Cómo puedo realmente sumar
Porque si hay algo que al Señor le interesaba cuando los discípulos dijeron, mira, los discípulos de Juan están bautizando allí a otro, el Señor le dijo, el que no es contra mí, conmigo es. El que no desparrama, junta, pero aquel que no junta, desparrama. Y eso es una realidad. Y hermanos, si hoy por hoy estamos hablando de esta nueva creación, de esta nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas pasaron? Bueno, sepultaste tu orgullo, tu soberbia, sepultaste tu ego, sepultaste tu conocimiento. Hay algo que aprendí del pastor y me gustó mucho a mí. Tirá todos tus trofeos, cuando yo vine del ministerio anterior, tirá todos tus trofeos, porque eso no sirve de nada. Que echaste fuera demonios, que sanaste a los enfermos, que predicaste en campaña, que hiciste esto, que hiciste aquello. Eso no tiene nada, no sirve para nada. Si tu vida no está plantada, arraigada en Cristo Jesús, los buenos frutos nunca van a aparecer. Aquí lo único que mira el Señor son los frutos. Y los frutos son la evidencia de que uno ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Y aquí el apóstol Juan como que mete una daga, ¿no? Esta es una carta que nos mete una daga, porque el propósito del apóstol Juan en su carta es lo que dice el capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Claro. Si ustedes le preguntan a Pablo si creía, claro que creía, pero creía a su manera. No creía como dice la Escritura, porque el que cree como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Hay muchos que creen, pero creen a su manera. Ahora, como dice la Escritura, dice aquí la palabra de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero ¿cómo? Si ellos estaban creyendo, ¿por qué le dice de nuevo para que creáis? Bueno, ahora para que crean como dice la Escritura. Porque después de leer yo la carta de Primera de Juan, yo me tengo que hacer un autoexamen y decir, ¿yo estoy en Cristo o no estoy en Cristo? ¿Estoy amando o no estoy amando a mi pastor? ¿Estoy amando a mi hermano o no lo estoy amando a mi hermano? Porque el que ama, dice, porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿En quién? En Cristo no tiene. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su mano y su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Usted cree que Dios conoce todo lo que hay en nuestras vidas? Sí lo conoce. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quiero terminar. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas? Las que nos agradaban a nosotros. Ahora en Cristo Jesús las cosas son las que agradan a Dios. ¿Y cómo yo voy a conocer? ¿Cómo voy yo a entender? ¿Cómo yo a través de esta unión espiritual voy a lograr de alguna manera crecer? Bueno, la palabra de Dios nos da ese crecimiento. A través de cada vez que nosotros vamos a la palabra y la palabra de Dios nos choca, nos clava un puñal y nos dice, mira Eduardo, en esto estás fallando porque el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y vos te enojaste con un hermano, no solamente con un sol, sino con varias lunas, y no le pediste perdón a tu hermano, y hay resentimiento, hay odio, hay raíces de amargura, hay falta de perdón. Mira Eduardo, tu esposa necesita mayor atención. Sí, a nosotros los esposos nos llama la atención Dios y nos dice,
no entendemos a nuestras esposas, están muy ocupadas en su casa con sus quehaceres, pero nosotros pretendemos ya todo, ya, y no nos ponemos al lado de nuestra esposa. Bueno, también Dios nos trata con nuestros hijos, cómo estamos con nuestros hijos y nuestra relación. Estamos dedicándole el tiempo a nuestros hijos, porque la palabra de Dios nos demanda que nosotros tenemos que velar por ellos y estar siempre dispuestos a darle lo que el Señor nos ha entregado a nosotros, su verdad y su palabra. Y esto lo podemos aplicar a todos los órdenes de nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios ha hecho cosas nuevas. Dios ha preparado de antemano las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte, tienes que hacer algo en este proceso. Si hay algo de parte del Señor en tu corazón en este día que te está llevando y te estás golpeando, seguramente tienes que decir: gracias, Señor, porque estoy en Cristo Jesús, estoy entendiendo la palabra. Ahora entiendo que no es solamente haber hecho una confesión de fe, no es solamente asistir en una iglesia, es vivir para ti. Y vivir para ti es algo muy profundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Aunque sí, a veces nosotros queremos vivir, nosotros, ¿no? A Cristo vive en nosotros. Oremos. Padre, tal vez de una manera desordenada presentamos una enseñanza, pero apelamos a tu Espíritu Santo, Señor, para que tu gracia, tu amor y tu benignidad sea aplicada en cada uno de los oyentes, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y tu palabra nos enseña, Señor, que si estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Danos, Señor, la oportunidad de examinarnos a la luz de tu palabra para poder quizás comprender más de lo que la Escritura nos enseña en relación a esta nueva creación, pero también, Señor, para evidenciar los frutos de esta nueva creación. Que aquel que mentía ya no mienta más, aquel que odiaba ya no guarde rencor a nadie. Que debemos de amarnos los unos a los otros, porque si hay algo nuevo en ese mandamiento, como tú enseñaste en tu palabra, es que debemos de amar como tú nos has amado a nosotros, dando tu vida. Nosotros también tenemos que hacer esa verdad de tu palabra realidad en nosotros, de amar más allá de nuestras fuerzas. Señor, no con nuestras obras y nuestras sobras, sino con un amor perfecto, un amor, Señor, puro, un amor realmente, Señor, que exalta y bendice tu nombre, Jesús. Podemos comprender tu palabra. Pedro, me amas. O si en esta mañana, Señor, o mediodía o tarde te dijera: ¿me amas, Raúl? ¿Me amas, Juan? ¿Me amas, Jesús? ¿Me amas? ¿Me amas? En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a poder practicar esto. Quisiera pedirte una oración especial por el pastor, Señor Raúl, en esta mañana, en este mediodía, porque muchas veces, como tú nos demandas orar, lo hacemos, pero lo hacemos, Señor, como un cumplido, como una obligación, y no hay realmente un quebrantamiento en nuestras oraciones. O quisiéramos orar por él, Señor. O quisiéramos pedir delante de tu presencia como iglesia de Cristo, Señor, por un respaldo en todas las áreas de su vida, Señor. Porque has sembrado tu palabra, Señor, en este tiempo, y nosotros hemos recibido los beneficios de su tarea en su servicio, honrando tu nombre, Señor, y con toda convicción podemos entender que lo ha hecho de una manera desinteresada y siempre ha estado, Señor, cumpliendo con toda tu verdad, Señor, con todo el consejo de Dios.
y nosotros necesitamos siempre verle a Él firme en la verdad y aún, Señor, lleno de la plenitud de Cristo. Que Él se deleite en tu presencia como lo ha estado haciendo siempre en tu presencia, pero aún deleitándose con los que están en Cristo Jesús, la iglesia del Señor, la iglesia, la congregación que lo acompaña, nosotros los que servimos junto a Él, Señor, que estamos aquí por tu voluntad, Señor, y estamos aquí porque sabemos que apartados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a sostener los brazos de los que están caídos, a levantar los débiles. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que resplandece en medio de la oscuridad, con una verdad clara, Señor, donde Cristo esté siempre presente en toda predicación de tu palabra, donde el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea proclamado, Señor, a todas las naciones. Levanta, Señor, obreros. Oh, Señor, cuánta necesidad tenemos de ver, Señor, personas rendidas a tus pies, sirviéndote a ti, Señor, con un corazón dispuesto, con ese amor que nos constriñe, con ese amor que nos abraza, con ese amor que nos sostiene. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, oh Rey, en este tiempo, Señor, sinceros ante tu presencia, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Yo no sé cómo está tu corazón, iglesia, en esta mañana. Yo no sé cómo estás tú delante del Señor con tu vida de oración, cómo estás delante del Señor con tu relación y tu intimidad con Cristo. Pero si has estado alejado del Señor, vuélvete, iglesia, al pie del Señor. Vuélvete a los pies de Cristo en este tiempo, porque el Señor está llamando en este último tiempo para que todos aquellos que realmente están en Cristo Jesús puedan vivir esa nueva creación y exaltar y bendecir su nombre por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.